sino que es mala per se, porque es dañino para la democracia de un país que se cree una institución que tenga poder absoluto. Muy buenas noches, Pedro. Muy buenas noches, Katiuska. Muy feliz de estar acá. Gracias por la invitación. Y un saludo a todos los televidentes. Gracias. Y a toda la gente que esté. Gracias. Yo quisiera comenzar para que usted pueda exponernos cuál es su argumento de por qué no implantar aquí una asamblea constituyente. ¿Cómo no, Katiuska? Antes que nada, yo quiero reconocer y quiero señalar claramente que la Constitución del Perú no es perfecta y necesita muchos cambios. Yo reconozco que la Constitución del 93 fue producto de un golpe de Estado. Yo reconozco que hay cosas que hay que mejorar en la Constitución del 93, pero lo que nosotros no podemos hacer es implantar una asamblea constituyente, porque la característica de la asamblea constituyente es el poder absoluto. La asamblea constituyente, ¿qué puede hacer? Puede hacer todo. ¿Qué límite tiene la asamblea constituyente? No tiene ningún límite. Cuando el Congreso se equivoca, lo puede observar el Poder Ejecutivo, lo puede corregir el Poder Judicial o el Tribunal Constitucional. Pero una asamblea constituyente no lo puede corregir nadie. Si la asamblea constituyente dice reelección presidencial indefinida o censura a la prensa, nadie puede corregirla. La constituyente tiene tanto poder que puede incluso intervenir organismos del Estado. Podría cerrar el Congreso, cerrar el Tribunal Constitucional, intervenir los municipios, las regiones, intervenir el Jurado Nacional de Elecciones. Tiene poder total. Y el poder total lleva a la corrupción total. No es momento para la constituyente. ¿Cuándo tiene sentido una constituyente? Tiene sentido cuando estamos en un país que sale de una dictadura, cuando estamos en un país nuevo. El Perú, que tiene instituciones, tiene que reformarse a través de sus instituciones, no creando un superpoder encima de todos los demás poderes, porque eso puede llevar a que se debilite, a que se destruya nuestra democracia. En lugar de una propuesta tan disruptiva, simplemente debatamos los temas de fondo. Doctor Si la Gerse, izquierda quiere que haya un Estado empresario, debatamos de eso, ¿no? Debatamos los temas de fondo. Pero, doctor Gerse, y yo quiero un poco, siguiendo lo que está mencionando, de lo que podría ser una constituyente, una asamblea constituyente. ¿Por qué tenerle temor a una asamblea constituyente si la lógica nos dice que nosotros seríamos quienes elijan a los asambleístas? Si nosotros seríamos quienes podamos poner la confianza en la gente que queremos y probablemente sea menos gente de izquierda y más gente de derecha la que termine instalándose en una asamblea constituyente. ¿Cómo no, Pedro? Gracias por la observación, pero el poder absoluto es malo no solo cuando es de izquierda. El poder absoluto de derecha también es malo. La asamblea constituyente no es mala porque va a estar fulano o mengano, sino que es mala per se, porque es dañino para la democracia de un país que se cree una institución que tenga poder absoluto. Por eso es que yo estoy en contra de la asamblea constituyente, independientemente de si la integra Perú Libre o el Fujimorismo o Acción Popular o el partido que sea, ¿no es cierto? Entonces, además, ¿no es demasiado ya haber tenido tantas constituciones en el Perú? El problema en los países de América Latina es que en lugar de mejorar lo que se tiene y fortalecer las instituciones, todo el mundo quiere hacer borrón y cuenta nueva. Si hacemos asamblea constituyente, a los pocos años los descontentos van a querer hacerlo de nuevo. Y así no consolidamos la democracia. Así no avanzamos como país, ¿no? Entonces, las instituciones mejor corregirlas, mejorarlas a través de las instituciones y no creando este espacio de poder absoluto. Y perdone que me extienda, Pedro, pero hay un tema más importante. La propuesta de la izquierda extrema en el Perú es que la asamblea constituyente sea electa en una parte por el pueblo y el resto la quieren escoger de manera indirecta. Es decir, los que son pescadores nombran un constituyente, los que son microempresarios nombran un constituyente, las comunidades nativas nombran a uno, de manera indirecta, más de la mitad de la constituyente. Pero en la práctica eso es bien complejo. Claro, pero en la práctica es bien complejo que eso se pueda dar, porque tendría que pasar por una aprobación del Parlamento y en el Parlamento no saben ponerse de acuerdo. O sea, estamos hablando sobre un supuesto o sobre un hipotético negado y de algo además utópico que pueda suceder en el país. De acuerdo que es utópico y de acuerdo que la mayoría de peruanos no lo quieren. Pero recordemos el programa del golpe de Estado de Pedro Castillo. El programa del golpe de Estado de Castillo del 7 de diciembre incluía la Asamblea Constituyente. ¿Por qué motivo? Porque la Asamblea Constituyente, como tiene poder absoluto, permite que quien no controle
que el que no controla ahora el Estado pase a controlarlo. Es decir, elimino todo y meto a mi gente en todo. Para hacer una dictadura se necesita una asamblea constituyente. Y por eso es que es tan peligrosa esta figura. Así es. Hay un sector de la población que pide la asamblea constituyente por el tema de la participación ciudadana. Yo quiero que me pregunte, quiero que vayamos a referéndum para marcar si quiero o no quiero que se instale. Yo quiero decidir cuáles son las leyes que ellos consideran que van a ser las leyes que van a favorecer al pueblo, porque lo que ellos sienten es que la Carta Magna es el problema para el tema de la distribución de la riqueza. Entonces ellos dicen, es cierto que hemos crecido de forma macroeconómica, por eso no me ha llegado a mí, a las zonas de Ayacucho, de Puno, de Cusco. Entonces, ¿cómo le explicamos a la gente que quieren participar cuál es el mecanismo para ello? Correcto. La Constitución trata básicamente de dos cosas, simplificando. De la estructura, la organización del Estado, de un lado, y los derechos fundamentales, de otro lado. El presupuesto público, el gasto, la inversión de los recursos públicos, no tiene nada que ver con la Constitución. Si en el Perú hay regiones olvidadas, ciudades olvidadas, eso tiene que ver con decisiones políticas y con mala gestión de autoridades locales, regionales y malas decisiones del Congreso de la República. Pero eso no se arregla con la Constitución. La Constitución nunca va a decir ni puede decir a Ayacucho le toca tanto, a Amazonas le toca tanto, a Madre de Dios le toca tanto. Eso nunca va a estar en la Constitución. El problema es que eso no se los dice, eso no se los dicen los parlamentarios cuando van a las regiones, eso no le explican. Lo que le han vendido a la gente que está pidiendo la Asamblea Constituyente es que así es una panacea para cambiar el país. Ese es el tema, la falta de información. Esa es gente que está desinformada o que está desinformando, Katiuska. Y parte del trabajo que hemos hecho nosotros recolectando más de 500.000 de firmas en todo el Perú en contra de la Asamblea Constituyente es también informar, porque lo que nosotros veíamos era del lado de la izquierda, todo el mundo organizado, todo el mundo con un discurso, y del lado de repente opositor, del centro y la derecha, absolutamente nada, un silencio. Entonces, para combatir políticamente con esta gente que desinforma, había que organizarnos. Y ese es el trabajo que hemos estado haciendo. Yo creo que hemos llegado a bastante gente y hemos recorrido el país y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Porque una ofensiva política requiere una contraofensiva política también. Y a Guillermo Bermejo, por ejemplo, le hemos ganado, ¿no? ¿Dónde están las firmas que él iba a recolectar, ¿no? Entonces estamos haciendo este trabajo, ¿no? Para informar, para debatir, para generar cultura constitucional y ciudadana en el Perú. Pero es dable que mantengamos una constitución vigente que surgió de un golpe de Estado, que es, por ejemplo, el principal argumento por el cual también muchos abogan porque esta constitución sea modificada, sea cambiada. Algunos tienen la opción o de volver a la del 79 o de cambiar la constitución del 93 en su integridad, porque muchos aseveran que esta constitución nació de un golpe de Estado y deviene de una dictadura. En la Constitución del 93 deviene de una dictadura. La Constitución del año 79, de alguna manera, también deviene de una dictadura. Por regla general, las constituciones aparecen después de las dictaduras y son las dictaduras las que hacen, digamos, constituciones, ¿no? Nuevas constituciones. Hay que tomar en cuenta que la Constitución del 93 ha sido cambiada más de 50 veces. Ya no es la Constitución de Alberto Fujimori, es la Constitución del Perú. Y si nosotros hacemos una asamblea constituyente, las cosas malas del gobierno de Alberto Fujimori van a volver. ¿Qué fue lo malo del gobierno de Alberto Fujimori? La reelección indefinida, la censura a los medios. Esas cosas no existen ahora en el Perú. Pero si se hiciera una asamblea constituyente, esas cosas negativas podrían regresar al país, ¿no? Entonces, ¿es perfecta la Constitución? No, no es perfecta. Pero lo que tenemos que hacer es mejorarla. No entrar a esta retórica, digamos, del caudillo, ¿no? Todo es malo, dame el poder absoluto a mí. Porque el poder absoluto es malo en todos los espacios de la vida, ¿no? Malo en el centro de trabajo, malo en la familia. Tenemos que evitar el poder absoluto y fortalecer las instituciones, ¿no? Sin una asamblea constituyente. Y mientras tanto, ¿cómo logramos las reformas que el país necesita si este Congreso no se pone de acuerdo? Por ejemplo, creo que un punto que todos estamos bastante, digamos, en consenso es que un presidente no pueda ser vacado por actos de corrupción.
el artículo 117. Correcto, claro, eso es. En el Perú todas las inmunidades tienen que desaparecer. Estuvo muy bien eliminar la inmunidad parlamentaria. El problema es que se olvidaron de eliminar la inmunidad presidencial. Nadie tiene que estar por encima del derecho, ¿no? Todos somos iguales ante la ley. Entonces, esa inmunidad del presidente tiene que ser eliminada también. Yo creo que los referéndums son buenos. Yo no estoy diciendo que los referéndums son malos. Los referéndums son buenos. Lo que está mal es tener un referéndum sobre todo al mismo tiempo a la vez, porque ahí el debate no es serio, ¿no? Por ejemplo, un referéndum sobre ese tema, Katiuska, me parece algo que sería buenísimo para el país. Por ejemplo, en Suiza se tiene más de un referéndum al año. Todo el rato hay referéndums para discutir temas importantes para el Perú. Y nosotros podríamos tener eso, ¿no es cierto? Si no somos capaces de cambiar partes de la Constitución para tener más estabilidad política, vamos a seguir mal como país, ¿no? O sea, bienvenido el cambio. Pero además nos damos cuenta, doctor Gersi, que el tema de referéndum tampoco solucionan problemas. Porque, por ejemplo, usted menciona referéndum y yo recuerdo el referéndum 2018, que siempre hacemos mención, cuando se aprobó mediante votación popular abrumadora de la gente por encima de 80-90% que los partidos políticos tengan financiamiento público. Y hoy los partidos políticos que reciben financiamiento público hacen un festín con esa plata pública. La última que pasó con Avanza País, un partido político que llegó al Congreso de la República, que se pintan de moralistas, de luchadores contra la corrupción y terminan cometiendo lo que pareciera ser un acto de corrupción con el financiamiento público, casi $500,000 en una capacitación fantasma. O sea, eso es lo que hemos conseguido con el referéndum. A ver, lo que ocurrió es que el referéndum de Martín Vizcarra fue un referéndum que estuvo mal hecho, Pedro. Porque cuando uno hace un referéndum, el referéndum tiene que ser de un tema. Cuando el referéndum es de un tema, la población puede escuchar los argumentos a favor y el contra. Pero lo que hizo Martín Vizcarra fue someter a referéndum 5 temas a la vez. Someter 5 temas a la vez en referéndum hace que la gente no sepa bien qué está votando y todo el mundo fue a votar sí, 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 no, sin tener idea por qué estaba votando. Y eso no fue un referéndum, eso fue un circo, la verdad. Un referéndum responsablemente hecho es un referéndum de un tema, no un referéndum de 5 temas. Y la verdad es que financiar a los partidos políticos con el dinero del Estado es equivocado, está mal. Si yo tengo una convicción política de izquierda, ¿para qué voy a usar mis impuestos para financiar al fujimorismo, por ejemplo? O si yo soy de derecha, ¿para qué voy a usar mis impuestos para financiar a Perú Libre? No tiene sentido, ¿no es cierto? Perú Libre debería financiarse de los aportes de sus simpatizantes, no con el dinero de todos los peruanos. Entonces ahí hay un error. Además que dinero público vaya a los partidos, incentiva que toda la gente de repente propensa a buscar dinero se meta a los partidos, ¿no? Entonces esa es una reforma pues equivocada. Otra reforma equivocada, yo sé que fue muy popular, pero otro tema equivocado fue eliminar la reelección al Congreso. Porque en un Congreso, para que el Congreso funcione bien, tiene que haber gente con experiencia. Y si el congresista se puede reelegir, el congresista se esfuerza en trabajar bien. Un congresista que no puede ir a la reelección, de repente ya dice, ya pues si no me pueden reelegir, de repente ya no me importa cómo me perciban, me porto mal, ¿no? Me vuelvo un niño o me vuelvo corrupto. Entonces fueron reformas equivocadas. Fue un referéndum mal planteado. Pero los referéndums bien planteados, de un solo tema, por supuesto que se pueden realizar, ¿no? Siguiendo por el tema de los parlamentarios, tengo entendido que Américo Gonza tiene un proyecto de ley para hacer reformas en el capítulo económico. ¿Usted lo ha leído? ¿Sabe cuáles son los puntos principales? Entiendo que lo que busca a la izquierda o el señor Gonza es que haya más empresas estatales, pero el ejemplo de Petroperú no los ayuda mucho tampoco. Correcto. Yo he leído rápidamente el proyecto de ley del congresista Gonza, y la verdad que este es un proyecto de ley totalmente anacrónico que parece sacado de la época de la Guerra Fría, ¿no? De los 50s o de los 60s. El señor Gonza tiene que darse cuenta que la economía es globalizada. El Perú ha firmado tratados con todos los países del mundo, donde se compromete a no discriminar a los inversionistas extranjeros. Los tratados que tiene el Perú dicen, si viene un empresario de otro país, a ese empresario lo tenemos que tratar igual que a un empresario peruano. Lo que dice el proyecto de ley de Gonza es que hay que discriminar al empresario extranjero.
que no hay que darle las mismas facilidades que el peruano es privilegiado sobre el extranjero. Si ocurre eso, el Perú se convertiría en un paria internacional. Podría ser expulsado o sancionado por la Organización Mundial del Comercio y nadie vendría a invertir en el Perú y no tendríamos posibilidad de reducir la pobreza. Entonces el señor Bonsa, la verdad, él está un poco en la luna, no conoce el derecho internacional, no conoce los principios de la economía y por eso es que este es un proyecto inviable, ¿no? Lo que él está planteando es que se discrimine, que se le quite la igualdad al inversionista extranjero. La otra cosa que él plantea son las empresas estatales. Las empresas estatales también están mal gestionadas por algo muy sencillo. El empresario privado hace negocio con su plata. Si el empresario privado trabaja mal, él quiebra. El empresario estatal hace negocio con dinero del pueblo y por lo tanto no hay un incentivo a cuidar ese dinero, sino que hay incentivos a ineficiencia y a corrupción. Entonces es una propuesta que yo creo que no va a convencer, que no se va a aprobar y que el pueblo no la va a respaldar, ¿no? Doctor Gersi, muchas gracias por la comunicación. Que tenga